Cristi, muchísimas gracias. Estamos con Cristina González, que actualmente es secretaria de organización del Partido Revolucionario Institucional, el Comité Directivo Estatal, expresidenta municipal de Los Reyes La Paz, una mujer muy trabajadora, chambeadora, no para, pero además es una mujer muy organizada, por algo es la secretaria de organización. Y quiero agradecerle a Cristi que se haya tomado el tiempo porque ha sido una agenda complicadísima. Entonces estamos construyendo este libro que se llama Guerreras de la Democracia, mostrar el lado B de las mujeres, es decir, que están luchando desde varias trincheras para sacar adelante este país. En la rama política, por supuesto, pero queremos un poco dar a conocer cuál es la otra visión, qué es lo que no se ve, qué es lo que sostiene a estas mujeres. Lo primero que quisiera preguntarte es, siempre hay un antes y un después en la política. ¿Cuándo fue el momento en que tú dijiste, me quiero dedicar al tema político en tu vida? Siempre es como que cada quien lo tenemos muy guardado ese momento en que decidimos hacer esto. Pues mira, primero muchas gracias por esta entrevista, mi querida Meli. La verdad es que, ¿qué puedo decir? Primero, en el caso tuyo, es un referente también de política y la verdad es que hay una gran aportación de todo lo que has venido haciendo. ¿Qué me motiva a estar en la política? Pues son anécdotas muy particulares. Primero debo comentarte que mi señora madre siempre estuvo participando en la política. Ella, ella hace política desde diversas vertientes. Voy a ser muy breve. Política incluso hasta para gestionar apoyos para la Mm. escuela, siendo mamá de familia, pidiendo que pudieran beneficiarse las escuelas con módulos sanitarios y ella siempre levantaba la voz para poder que se generaran, pues obviamente que todo lo que se acumulara de cooperaciones en las escuelas pues realmente fueran destinadas para las mejoras de las escuelas. Desde ahí mi mamá empezó a hacer política. Y después ya en el PRI de la que muchos fueron forjadores de un PRI donde mujeres de lucha, mujeres ahí de todo un gran trabajo, mi mamá estuvo participando en el PRI, recibieron a Carlos Salinas de Gortari Wow. en Nesa, por ejemplo. Mi mamá se establece toda la familia, primeramente en el municipio de Nesa, y entonces a ella le toca hacer una gran labor en ese entonces. Bien, pues universitaria o estudiante preparatoriana y universitaria como soy, de repente pues me dediqué preponderantemente a los estudios y posteriormente a mí me invita un líder a participar en la política. No era, como universitaria que venía, no era muy afina a participar en temas políticos. ¿Qué me mueve? Este líder político de nombre Pablo Castellanos, donde yo por primera vez hago política, me intereso porque a través de las tareas que hacemos, él es un líder que empieza a gestionar en las diversas comunidades del municipio de La Paz. A partir de ahí, yo empiezo a cambiar mi domicilio a La Paz, de Nesa a La Paz. Ok. Empiezo a participar más en el municipio de La Paz. Te estoy hablando aproximadamente por el 92, 93, donde ya empezamos joven, es mucho más joven en ese entonces, y ahí empezamos a gestionar en comunidades donde no hay agua, donde no hay pavimentación, donde no hay luminarias. Y se traducía, porque además no era un discurso, se traducía el visitar las comunidades en realidades con gestiones que se estaban realizando, gestiones que se hacían ante el gobierno del estado, priista, de extraordinarios gobernadores de nuestro estado, y donde pues ahí aprendimos que era precisamente tocar puertas con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, que además eran priistas también, el poder ayudarle a la gente. ¿Qué vimos años después? La transformación de comunidades abandonadas, donde no había estos servicios, donde posteriormente vemos una transformación, ahí sí, valga la frase, pues donde vemos comunidades donde ya hay pavimentación, donde hay luminarias, donde hay servicios, y esto es gracias a las gestiones de los priistas. Eso es lo que me mueve, nos mueve a hacer un gran trabajo y desde ahí no le paré, empecé a hacer política, empecé a participar en el comité municipal como abogada defensora del voto, como RG, también pues estuvimos ahí participando en la conformación de estructuras, acudíamos a las reuniones y ahí era ponerse la camiseta roja desde empezar a, tú recordarás, mi querida Meli, bueno, tú estás joven, pero recordarás, pues colocábamos ahí la,
pegaba, Los gallardetes, los ¿no? Sí, gallardetes, las los lonas, todo. volantes, las lonas, todo lo que estábamos haciendo y de esa época somos, de ese PRI de territorio, de ese PRI de trabajo, desde ahí nos mueve a hacer esta tarea. Oye, Cristi, entonces tu lucha y el dedicarte a la política nace de ayudar a la comunidad y de hacer gestión, o sea, muy de tierra, muy de contacto directo con la gente, muy de ver las necesidades. Tienes una trayectoria muy amplia, una trayectoria larga. Durante esta trayectoria, Cristi, eh, ¿has sufrido de violencia en algún momento? Sí, claro, la violencia tiene diversas modalidades. Nosotras como mujeres, para poder transitar, eh, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo porque en la política y en los años en los que yo empiezo a participar, pues son preponderantemente los hombres los que Ujú, hacen política, ujú, los que tomaban decisiones, los que decían, tomaban los acuerdos y los acuerdos los hacían entre ellos. ujú. Participar o sobresalir o levantar la mano o tratar de formar parte de esas decisiones era muy complejo, muy complicado. Hasta en la misma manera de diálogo, hasta en la misma forma de decir, ay, pues tú vas a poder, en serio, tú vas a poder Claro. sacar adelante una elección. Eh, Temas de esta naturaleza a la que se enfrenta una mujer que hace política. Pero lo que te puedo decir, mi querida Meli, que aún con esas circunstancias y con esas adversidades, pues obviamente lo que se trata es estar picando piedra, ser constante y por supuesto hacerles ver que nosotras las mujeres tenemos una gran participación y que también podemos hacer las cosas porque no se trata de género, se trata de capacidad. Claro. Y entonces, pues es ir avanzando, ir sobresaliendo, pero claro, yo creo que muchas de las mujeres de nuestra época, si lo podemos decir así, partidista, pues vaya que nos tocó trabajo sobresalir. Y también hay una realidad. También había el tema de las mujeres, de poder generar ahí una cuestión hasta de división, también hay una realidad en Ujú. eso. Por eso es muy importante que tengamos que decirle a las mujeres, tiene que haber sororidad, solidaridad, tiene que haber unidad y no lo contrario. Claro, A veces una mujer era la que le ponía el pie a otra otra mujer. mujer. También eso nos enfrentamos. Lo comento como una situación afortunadamente no más preponderante porque realmente era un tema más de varones, Ujú, más de ellos, o sea, es lo que más claro, realmente vivimos, pero también observé ese tipo de situaciones, ¿no? de casos, claro. Claro. Oye, Cristi, y evidentemente en una etapa en donde antes la política era hecha exclusivamente por hombres y que fue ir abriendo brecha, ¿cuáles fueron tus referentes? ¿Tenías alguna guía que tú decías, esta persona es quien me guía, quien me acompaña? A veces los referentes ni siquiera tienen que ser políticos, ¿no? Hablabas hace un rato de tu madre y la labor que hizo. ¿Cuáles eran los referentes que has tenido a lo largo de tu carrera? Pues en primera instancia mi mamá. Mi mamá fue muy importante en mi vida personal y puedo decirlo política. Y te voy a decir por qué, Emily. Yo me intereso en un tema de defensa de derechos. Mi mamá era una mujer que trabajaba, y digo era, trabajaba y así ella está, gracias a Dios la tengo en vida, Qué bueno. pero ella trabajaba como costurera en las maquiladoras de la Ciudad de México. Y ahí era un tema de sacrificio, de Seguro. explotación muy tremendo. A las costureras, pues obviamente les exigían horario, les exigían entrega de trabajo y no les permitían ir al baño. En una ocasión, mi mamá, pues había una compañera que estaba enferma y pues tenía que ir al baño y no la dejaban. Tenían una especie como de supervisora, casi casi capataz, y le decían, no, no va a poder ir porque no se pueden levantar hasta que terminen la entrega de todo el trabajo que les asignaban. Y mi mamá protesta y le dice, oye, está enferma, déjala ir al baño, es su derecho y no puedes hacerle eso. Claro. Eh, la persona muy forzada le permitió ir al baño, pero eso le significó a mi mamá al día siguiente que la despidieran, Wow, ¿sí? Y wow. entonces a mi mamá le dicen, pasa a cajas porque te van a dar tu Finiquito. pago, ¿no? Ni siquiera finiquito, Wow. tu pago, y pasas a cajas. Mi mamá pasa, pues obviamente con esa lamentable noticia,
Y mi mamá no lo acepta y ella acude a su sindicato porque no le parece justo. Y en esa ocasión, como yo la acompañé, yo creo que mi mamá no quería que la acompañara, pero igual y a lo Claro. mejor no tenía quien dejarme o con quién dejarme y la ¿Cuántos años acompañó. Yo tenías? tendría como unos 8 años, Oh, súper más o menos. chiquita. Y entonces yo acompaño a mi mamá y están platicando con el líder sindical. Yo no conocía la situación, pero lo que sí conocía era que mi mamá, pues ella estaba buscando pues defender sus derechos, ¿no? Con una gran impotencia, mi querida Meli, le dice el líder sindical, a ver, pues recibe lo que te dan porque si no, no te van a dar nada. Así, con una gran impotencia. Claro. Mi mamá no lloró por mí, porque yo Seguro, estaba ahí, claro, claro. la verdad, yo Sí. te lo puedo asegurar. Y ya se regresó, mi mamá se aguantó, la despiden, y mira lo que son las cosas. Esto ocurre en el 85 y tiene una referencia, querida Meli. Yo le calculo 1 o 2 meses después, viene el sismo del ochenta y Ujú. cinco y esa fábrica o esa maquiladora es una de las que Cae. se caen y todo el personal muere en el sismo del 85. Santo Dios. Mi madre se Se salva salva. de esa situación. Entonces, Por cuando, algo que pareciera una por injusticia, que algo era una que además era injusticia, una injusticia. claro, al final Dios la pone en otro camino para cuidarla. Así es, mi querida Meli. Y yo, a partir de ahí, de verdad te lo digo, yo he contado mucho esta anécdota, porque además es parte de lo que me marca en mi vida personal. Yo me formo en la idea de estudiar Derecho Ujú. y dije, yo voy a ser abogada. De hecho, desde niña yo ponía mi escritorio y el teléfono y le hacía de que Y yo estabas estaba atendiendo atendiendo gente. asuntos y Sí. gente. Este, pero eso me marca para decir yo voy a estudiar Derecho. Y eso es lo que me genera, pues, no cambiar. Nunca dudé Claro, qué carrera iba a estudiar. claro. Y ese es mi mayor referente de política, de levantar la voz, de no quedarse callada. Mi mamá levantaba siempre la voz. Mi mamá en la escuela siempre decía, a ver, piden cooperaciones, pues, pero que sea destinado para lo que realmente tiene que ser. Ujú. Este, una gran mujer. Claro. No, bueno, cuando escucha esta historia uno ahora entiende por qué eres tú también una gran mujer, porque No, muchas tuviste gracias, la ¿no? educación de una mujer que no se vencía ante las injusticias y que sola sale adelante. Claro. Eso es, creo yo, el mejor referente que puedes tener en tu carrera, no solo política, sino en la personal también, que te forma como persona, te da un código de ética muy claro, y la justicia como el eje, ¿no? De ahí que seas precisamente abogada. Oye, Cristi, a ver, preguntarte, tú fuiste presidenta municipal de un municipio que está creciendo mucho, de un municipio en complejo, reciente hasta cierto punto en comparación con otros. ¿Cuál fue la mayor satisfacción que tuviste como presidenta municipal? Que tú digas, pasas y digas, híjole, esto yo lo impulsé en... Seguramente hay muchas cosas, pero una en particular que tú dijeras, ¿cómo me llena el alma, el corazón haberlo hecho? Pues mira, fueron varias cuestiones. Yo quiero decirte que nosotros cuando ya estábamos gobernando, la verdad es que traíamos un proyecto ya muy cimentado de cómo íbamos a hacer las cosas. No puedes llegar a una presidencia municipal y a partir de ahí empezar a planear con lo que vayas a Ujú. hacer. Yo siempre he creído que alguien que va a un cargo tiene que estar preparado, capacitado y por supuesto ya con un plan muy específico de lo que vas a llevar a cabo, porque tienes 3 años de los cuales Claro. no te alcanzan. Y nosotros, yo hablo de todo un equipo, que por supuesto yo encabezaba, pero cobijada de un gran equipo, donde nosotros ya traíamos trazado los ejes sectores de una administración. Esto nos permitió, número uno, a ser uno de los municipios con más de 600 obras en el municipio de Wow. La Paz. Dos, uno de los temas que nosotros impulsamos, que es visible, y que hoy estas personas que están gobernando lo están abandonando, nosotros traíamos un proyecto de cambio de imagen urbana, que el municipio, como entra, es la entrada a la zona oriente, tenemos empresas, tenemos restaurantes, negocios de mayor impacto, de menor impacto,
Y nosotros lo que queríamos era hacer un cambio de imagen urbana y lo estábamos consiguiendo. Cuando tú entras al municipio de La Paz te encuentras con alebrijes, que son los que nosotros colocamos en el camellón. Ujú. Nosotros hicimos un gran cambio de luminarias en las principales avenidas del municipio de La Paz. Esto, cuando tú entras, cuando estábamos nosotros gobernando, aparte de que era un tema de limpieza, era un tema de arreglar el camellón, era un tema de vialidad, nosotros aperturamos en un tema muy pensado, el tema de la vialidad, el poder generar hasta incluso retornos inteligentes, el colocar estos alebrijes, el tener pintado, el generar una vialidad constante, permanente, adecuada, el invitar a las empresas para que se sumaran a este cambio de imagen urbana. Se sumaron empresas como Coca-Cola, como la Ford, como restaurantes, donde en el camellón colocaron también, pues obviamente, si no necesariamente alebrijes, sí le pusieron un toque especial acorde a su propia imagen que querían poner y entonces era embellecer el camellón. Y estas 600 obras de las que te hablo nos enorgullece porque le empezó a dar un cambio al municipio desde las partes altas hasta el centro, no olvidando las diversas comunidades que tenemos en el municipio de La Paz. Y yo te puedo decir que ese es el gran legado que le dejamos al municipio, un parque de la ciencia que gestioné con el gobierno del estado priista, un, una ciudad mujeres, Ujú. también fuimos sede de ciudad Ujú. mujeres, y un cuartel de seguridad estatal, donde nosotros, en esas zonas donde se construyen estos tres proyectos importantes, era una zona que estaba muy susceptible de ser invadida. Y en lugar de invasiones irregulares, lo que nosotros logramos fue estos grandes proyectos con Claro, una inversión superior a los 500 millones de pesos. aprovecharon los espacios Aprovechamos el para la espacio, comunidad. tuvimos ahí una casa del adulto mayor, que fue también otro proyecto importante, y debo compartirte que nosotros pavimentamos muchas calles donde pues habían zonas donde ya necesitaban este tipo de trabajo, pero era el contacto con la gente. Ujú. ¿Qué te puedo decir de la gran satisfacción de haber transitado en el municipio de La Paz? El saludar a la gente, yo iba a las escuelas, nosotros entregamos en las escuelas obras importantes, arcotechos, aulas, módulos sanitarios, pero aparte implementamos un programa muy interesante que luego nos copió el gobierno federal. Yo generé un programa de darles un recurso económico a las escuelas, claro, acorde a nuestras posibilidades. Nosotros les entregábamos a las escuelas cerca de 50,000 a 100,000 pesos para que las mesas directivas de las escuelas pudieran hacer mejoras acorde a ese recurso Mm. que les estábamos Claro, entregando. claro. Beneficiamos, consideramos ahí a más de 200 escuelas que beneficiamos con este recurso en efectivo. Les dábamos su cheque para que pudieran hacer mejoras en sus escuelas. Ayudamos mucho a la educación. A pesar de que es un tema estatal. A pesar de que era un tema estatal, nosotros le entramos. Yo siempre he creído que en la educación se invierte, no se Ujú, gasta. ujú. Y nos permitió interactuar con los alumnos, tanto Claro. de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel profesional. Hoy te puedo decir que cada vez que tu amiga y servidora acude al municipio de La Paz, no hay persona que me salude, que nos reconozca, pero que además nos diga, queremos, licenciada, que usted vuelva a regresar a gobernar. Necesitamos que usted esté, este municipio está abandonado, porque además nosotros hacíamos giras, recorríamos las comunidades, yo no descansaba. Mucho se distinguió el gobierno con los en vivos. Si tú te metes a Ujú, la página del Ayuntamiento de ujú. La Paz, cuando nosotros estábamos al frente, yo hice muchos en vivos. Y la gente decía, extrañamos esos en vivos. ¿En vivos en qué? Yo hacía recorridos en la noche, temas de seguridad, 10, 11 de la noche, a veces andábamos a la 1 de la mañana, o muy tempranito a las 6 hacíamos jornadas de limpieza, o ya estábamos en una zona y yo les decía, esto va a cambiar. Tomen gráficas, van a revisar este en vivo porque vamos a regresar a esta misma zona y van a tener ustedes un parque, o van a tener un arcotecho, o van a tener ustedes luminarias, y hacíamos estos recorridos y entonces eran los en vivos que constantemente estuvimos Mm. haciendo.
grandes obras. Tuvimos nosotros un puente que comunica una comunidad al sistema colectivo metro, donde la gente tenía que cruzar el canal con riesgo, sin luz, y la verdad es que si yo te mostrara esas grandes obras que hicimos, porque además era muy complicada esa obra que íbamos a hacer, teníamos que hacer un puente donde cruzaras el canal, pero aparte también cruzaras las vías del tren. Y entonces era Claro, los permisos que nos claro. costó mucho trabajo, pero que si tú ves ese puente está extraordinario, la gente agradecida, porque además lo iluminamos, le pusimos color y la gente pudo transitar hacia el metro, donde ahí muchas de las personas, pues en temas de seguridad era muy complejo. Y hoy esa gente beneficiamos, le calculamos a más de 60,000 habitantes Wow. que pueden cruzar este Claro. canal y pueden cruzar las vías, pues que haz de cuenta que cruzaban el canal y luego tenían que sortear las vías del tren. Wow. Qué Imagínate en la noche o en la peligroso, mañana, claro. muy, muy peligroso. Entre estas y muchas otras cosas más de las cuales me siento muy orgullosa, se dejó un gran legado y al cual nos Sí, sentimos muy orgullosos. sí lo creo. Y además, en tan poco tiempo, Cristi, o sea, 3 años y hablar de tantas obras, pavimentaciones, apoyo a la movilidad, apoyo a escuelas, infraestructura, imagen urbana, se dice rápido, pero requiere de un ejercicio de planeación serio y de una disciplina de trabajo constante y de un equipo constantemente evaluado, que yo el tiempo que tengo de conocerte ahora como secretaria de organización, lo que te puedo decir es que eres una mujer disciplinada y organizada y creo que eso se vio reflejado en avances y es algo que quizá le falta mucho a los gobiernos municipales. Ahora sí que, como diría Porfirio Díaz, orden y progreso, ¿no? Ir Claro, avanzando poco a poco. claro, claro. ¿Cuál fue el momento más complicado que viviste en tu administración? Algún momento que tú dijeras, híjole, qué difícil está este tema, le tengo que entrar, lo tenemos que solucionar o tenemos que avanzar al menos. Todos los gobiernos se enfrentan a un tema de seguridad, todos los gobiernos. Al inicio de mi administración tuvimos homicidios muy cercanos al Palacio Municipal, Ujú. ¿vale? Y es agarrar el tema directo. Al final del día, en algo en el que yo sí te puedo decir es la coordinación del gobierno del Estado con el gobierno municipal e incluso el gobierno federal, significó el que yo solicitara de manera inmediata al gobierno del Estado en ese entonces, cuando se empiezan a dar, se dieron 2 homicidios muy cercanos al Palacio Municipal. Y obviamente pues esto te preocupa Claro, porque están muy cercanos, e por independientemente supuesto. cercanos o lejanos, pero más grave que lo tengas ahí a la vuelta, ¿no? Yo inmediatamente solicité una audiencia con las autoridades del gobierno del Estado, lo atendieron, y solicité a la Guardia Nacional, hicimos operativos, no solté el tema con fiscalía y era un día sí y el otro también de hacer reuniones, de estar encima, de que hagan operativos, porque era un tema que le tocaba a la fiscalía. Claro, Un municipio debe entender cuáles son los rubros que le tocan de competencia. Lo que es de fiscalía era a ellos a los que les tocaba hacer un trabajo de inteligencia y afortunadamente a raíz de que tomamos el asunto y que no lo soltamos, hubo detenciones importantes. Controlamos esa situación que si no la hubiéramos controlado, se hubiera disparado. Y ese tipo de situaciones, ¿qué experiencia me dan? No sueltes esos temas. Si bien es cierto, un gobierno municipal no puedes tocar temas, ni eres héroe, pero no puedes tocar temas de delincuencia organizada en cuanto a investigarlos tú como gobierno municipal. Pero sí lo que estás obligado a hacer es solicitar, exigir y por supuesto estar detrás del tema para que las autoridades de la fiscalía no suelten las investigaciones. Y así lo hicimos. Realizamos un trabajo muy coordinado, les dimos todas las facilidades, e incluso a Fiscalía, en su momento, y te comparto, Meli, yo hice 3 cambios de comisarios de seguridad, porque desde el inicio a todos los comisarios les dejé muy claro que yo no iba a permitir ni extorsión, ni corrupción, claro. ni ninguna vinculación con delincuencia organizada. Y lo que sí hubo, por eso los cambié, pues obviamente corrupción. Claro, Y entonces a mí no me tembló la mano, los cambié, le dije, a ver, te di la oportunidad, no la cumpliste, porque me llegaban pues casos de que se les estaba pidiendo dinero a los policías o a la misma gente.
y eso no lo íbamos a permitir. Nosotros incluso tenemos un reglamento de tránsito, tenemos una policía de tránsito, si le queremos mencionar así, pero yo no la ocupé para aplicar multas, porque para eso debe de existir una capacitación. Ujú. Yo ocupé a la policía de tránsito para agilizar la vialidad, para temas más profesionales de cómo poder en las vías principales, pues que no se nos hicieran los cuellos de botella, pero no para implementar multas. Incluso yo lo comenté en muchas ocasiones en el Cabildo. Todos esos temas de seguridad, Meli, fueron temas en los que te ocupa, no Claro. debe de preocuparte, te debe de generar ocuparte. Y yo reconozco que en el caso de nosotros siempre mantuvimos una coordinación con todos. Yo tuve reuniones con los generales que estaban, pues obviamente en su competencia la región del municipio, con el fiscal, con Guardia Nacional, con el gobierno del estado, y obviamente no soltaba el tema. Y Claro. esas son las circunstancias en donde te puedo decir que nunca puedes dar una cifra alegre, nunca la di, nunca Seguro. di una cifra Eso habla alegre de de seguridad, responsabilidad, claro. nunca lo hice. Y lo dije incluso en muchas ocasiones, nunca vamos a dar cifras alegres, aunque en la mesa de seguridad nos decían, van bajando los delitos, va disminuyendo estos rubros, nunca lo hice. ¿Y por qué no lo hacía, Meli? Porque en materia de seguridad jamás puedes dar cifras alegres cuando la gente de a pie pues sigue Claro. padeciendo un tema de inseguridad. Claro. Entonces es un tema permanente, Ujú. permanente, y lejos de ser un gobierno que dé cifras alegres, lo que debes de hacer, si va bajando, qué bueno, te lo dijeron en una reunión privada, pero eso no se lo vas a decir a la gente. Al contrario, qué bueno que están bajando, hay que redoblar esfuerzos. Oiga, pero está bajando, sí, hay que redoblar Claro, esfuerzos y no le claro, bajemos. claro. Ese fue uno de los temas más álgidos. Oye, y además, fíjate, una mujer que dice, a ver, yo quité a 3 que no siguieron las reglas, que se corrompieron. Y esto tiene que ver con la segunda pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles han sido tus principios? Porque se ven en el ejercicio público. Todos tenemos como que un mapa de ruta de principios que nos guían, ¿no? Que tú dices, de este yo no me puedo salir, lo lamento, jamás haría esto. Como que tenemos muy claro cuáles son nuestros límites en materia de principios. ¿Cuáles son los tuyos, Cristi? Pues honestidad, eh, integridad, congruencia, solidaridad, responsabilidad, el deber cumplido. Yo te puedo decir que cuando terminamos dijimos el deber cumplido. Ujú. Y regresándome un poquito con mi mamá me decía, hija, yo no quiero que el día de mañana vengan aquí vecinos y me digan que no estás haciendo bien las Ah, cosas, claro, ¿no? Yo quiero que tú hagas bien las claro, cosas y claro, quiero sentirme, claro. me siento orgullosa que seas presidenta, pero más orgullosa de que no vengan aquí a reclamar de que no estás cumpliéndole a la gente. Y yo te puedo decir que la gente saludaba a mi mamá y afortunadamente no hubo quejas de que no estuviéramos haciendo bien las cosas, ¿no? Eh, es parte de trabajar. Nosotros trabajamos, yo creo que durante estos 3 años dormía 3, 4 horas. A la gente le decía, a mí me pueden llamar a la 1, 2, 3 de la mañana. Es más, si me siguen en mi WhatsApp, ustedes se van a dar cuenta que a las 3, 4 de la mañana estoy despierta. Y era real, Ujú. porque yo a esa hora revisaba noticias, estaba en contacto con el comisario, era así, diario. 3, 4 de la mañana, revisaba temas de noticias porque era el único horario que yo tenía. Y a esa hora les decía, me pueden mandar mensajes a esa hora porque estoy despierta. Y sí habían 2 que 3 que mandaban ahí mensajes, A ver si era cierto. si era de verdad. Di audiencias ciudadanas, empezábamos a las 5 de la mañana, terminábamos como eso a las 10, 11 de la mañana, todos los viernes. Y los sábados, pues me llevaba todo el equipo a hacer giras y los domingos No hacer parabas. algunos temas. Y entonces la verdad es que era un trabajo en el cual no hubo oportunidad. Tú no viste a una presidenta ni que anduviera de fiesta, ni que anduviera de vacaciones, que a lo mejor es un derecho que tienes, pero que ni anduviera de vacaciones, que anduvieras en otros lados, que te estuvieras entreteniendo en otros temas. Yo no salía de mi tierra y ahí estábamos. Y yo lo puedo decir mirándole a la gente de mi pueblo, de mi municipio, al que quiero mucho, de decir, nosotros trabajamos. No nos van a cuestionar jamás que no Claro, trabajamos, que claro. estuvimos sin descanso. Y me veía,
Y yo les decía, pues si tienen dudas, revisen todos los en vivos de mi página. Ujú. Y ustedes van a ver que todos los días, o era muy temprano, o era muy tarde, que estábamos trabajando. Así. Esas son las evidencias. Y era lo que nosotros hacíamos, que vea la gente que estamos trabajando. Claro. Para que el día de mañana no haya grillas de decir, oye, es que no estaba trabajando, la presidenta andaba en otros lados. No, jamás. No paraste. Y yo creo que la gran satisfacción es el hecho de regresar, como dices, a tu tierra y caminar por las calles tranquilamente y que la gente te reconozca, porque hoy hay alcaldes en todo el país en donde muchos difícilmente se atreverían a regresar a su tierra porque lo único que recibirían serían mentadas, ¿no? Y tú eres un ejemplo claro de que cuando se hace bien el trabajo, con la frente en alto uno puede regresar a saludar a la gente de frente. Cristi, en este esquema de todo este ejercicio que tú hiciste durante todo este periodo en la administración que dejaste huella, yo te quisiera preguntar, ¿cómo le hacías con tu vida personal? Ya me dijiste que vivías ahí, o sea, estabas literalmente 24/7. ¿Cómo le hiciste? ¿O te cobró factura? Sí, claro. Toda mi vida me he dedicado, Meli, yo no sé qué situación traigo, pero te quiero comentar que desde la primaria me tocaron maestros muy tremendos. Cuando cursé el primer año y segundo año de primaria, me tocó una maestra, Marta Guerrero, Marta, se llama Marta, este, y una maestra a la que quise mucho, pero también la padecí, porque en las vacaciones nos dejaban llenar 2 libretas de Ujú. ejercicios y luego las tablas, bueno, era una exigencia. Fue una niña, una jovencita de 10, tuve diplomas, reconocimientos, becas. Yo estuve en la escolta, en la Ujú. primaria, en la secundaria con diploma de buen aprovechamiento, en el CCH Vallejo que estudié, con diploma, con reconocimiento como alumna sobresaliente, en la universidad del primer año, con reconocimiento como una alumna universitaria destacada. Ya cuando entré a trabajar, ya no tanto, pero y toda mi vida me he dedicado a trabajar, porque cuando empecé a trabajar, pues ya no le paré. Ujú. Entonces, ha sido, me ha cobrado facturas, sí, claro, por Claro, supuesto que seguro. sí. Y ser presidenta municipal, pues no había otro tema más que el tema de cumplirle a un municipio que tenía muchas necesidades y la sigue teniendo, sin duda. Pero también debo de compartirte que, bueno, incluso cuando terminé la administración, yo dije, ya voy a descansar, me voy a No, llevar un año sí, sabático, claro. voy a descansar todo el 2025 y, oh, sorpresa, que me invita nuestra querida senadora Cristina Ruiz Sandoval, una gran amiga, solidaria, y me invita a formar parte de la Secretaría de Organización, así es que nada más descansé un mes, mi querida Excelente Meli, decisión. y así es que no hemos podido No has descansar porque podido. además nuestra querida senadora y presidenta, como tú lo has de saber, vaya que trae una tarea también incansable. Totalmente. Y ahora, llegando a esta nueva etapa, Cristi, a ver, estás en un área en el corazón del partido, porque aquí es donde se arman las estructuras, se organiza todo. Y cuando hablamos de mujeres que están luchando por la democracia, no nos referimos solamente a las que se suben a un podium a gritar y exigir, sino a las que también desde las entrañas de la política partidista están haciendo un esfuerzo por consolidar, por ajustar, por generar estructuras que puedan hacerle frente, en este caso a un gobierno complicado, difícil, por no decir más. Pero, ¿qué es lo que te preocupa hoy? Hoy, ¿qué es lo que te mueve? Que tú digas, con estos temas a veces hasta me quitan el sueño o son los que me empujan, porque además yo veo, déjenme decirles, a Cristina trabajando igual en el partido como si estuviera siendo presidenta municipal, o sea, no para, no tiene descanso, va y viene de La Paz a Toluca, de Toluca a Ciudad de México, se mueve todo el tiempo. ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Cuál es el motor? Pues mira, Meli, tú vas a coincidir conmigo hoy que tenemos esta tarea. Primero en lo personal, te voy a comentar lo que me mueve, por supuesto, y creo que lo he venido haciendo a pesar de la gran dinámica que tenemos aquí en el partido, pues obviamente disfrutar y vivir, disfrutar cada momento, cada instante.
A mí me gusta escribir mucho. En las oportunidades que tengo de viajar lo hago. Me gusta disfrutarlo, conocer, conocer los diversos lugares. Me gusta disfrutar la buena comida, los buenos lugares. Y los buenos lugares no quiere decir que de lujo o costosos, Claro. porque también no estamos peleados con ello, pero, pero los buenos lugares donde veas paisajes, donde disfrutes de, de lo que es primero nuestro maravilloso país, nuestros estados, la verdad es que tenemos una gran belleza cultural en todos los sentidos. Y a mí me gusta la buena comida. Yo trato de disfrutar mucho con la gente. Yo soy muy reservada de lo que es la vida familiar, personal, por muchas razones, por seguridad, porque cuando nos dedicamos a la política, lo que la gente tiene que conocer de ti es tu trabajo, Claro, lo que tú le aportas. Cuando fui claro, presidenta, la gente lo que conoció de mí fue mi trabajo. claro. Y fui muy cuidadosa con el tema de mi familia. Eso es lo que la gente tiene que conocer. Y quienes nos dedicamos a la política, hasta en los temas de redes sociales, tener, pues solamente destacar lo que tienes que destacar en redes sociales. Claro. Pero en lo personal, a mí me gusta la buena música, me gusta la salsa. Si hablamos de bailar, pues me gusta la salsa, no bailo muy bien, pero me gusta la salsa, me gusta la bohemia. eh, Disfruto mucho a mi familia, a los míos de manera personal, trato de disfrutar dentro de lo que se puede. Sin duda hay un gran reclamo por las ausencias, claro que Seguro. sí, seguro, sin duda, pero trato en la mayor medida posible. Y en nuestra tarea, en este partido, qué nos ocupa, qué nos mueve? Y partiendo de este comentario que te hago de la familia, porque tiene mucho que ver, ¿qué nos preocupa? Por eso estamos en esta tarea, Mel. Porque cada vez que vemos las noticias, cada vez que vemos lo que está ocurriendo en nuestro país, vemos los homicidios, hoy mismo un carro bomba, ¿sí? El, el homicidio, el asesinato del De un presidente, alcalde. ¿sí? O del alcalde de Michoacán, y diversas cosas que hemos venido observando, cómo a los jóvenes los empieza a captar la delincuencia organizada, el crimen organizado. ¿Qué nos preocupa? La situación en la que se está convirtiendo, en la que se está convirtiendo este país y que no debemos de permitir. Claro. No debemos de permitir que imperen los malos, no debemos de permitir que desaparezcan las instituciones que tanto nos ha costado y no debemos de permitir que manipulen a la sociedad, que hoy estén acabando con la democracia, que hoy estén acabando con las instituciones, con el Estado de Derecho. Yo te lo puedo decir como abogada, todo lo que han venido haciendo, claro que nos duele, pero nos duele por los nuestros primero, por nuestra familia, porque cuando nosotros observamos lo que está ocurriendo, habrá alguien que diga, a mí no me va a pasar, y lamentablemente, tarde o temprano, le va a alcanzar la realidad si no levantamos la voz. Habrán algunos que digan, pues el carro bomba ocurrió en Michoacán. Si nosotros seguimos permitiendo esto, no solamente va a ser en Michoacán, también va a ser, lamentablemente, si no paramos con esto, pues va a llegar hasta la zona donde estamos. Claro. ¿Sí? Y esto es lo que nos debe de mover, lo que nos debe de preocupar, lo que nos debe de generar todos los días que venimos a hacer una tarea. Pues no nada más es una tarea, la política debe de servir precisamente para poder evitar este tipo de atropellos. La política construye, la política cambia, la política mueve, y por eso estamos aquí. Esto que nos une, esta causa donde tú dices hay que levantar la voz porque vemos con impotencia lo que está sucediendo. Vemos que se van vanagloriando porque llevan grandes contingentes al Zócalo, y el mismo gobernador de Michoacán en esa fiesta del Zócalo, cuando está ocurriendo en su tierra el desastre en materia de seguridad, pero no es el único, lamentablemente, ¿sí? Y esto nos debe de mover para poder hacer un trabajo político donde nosotros le digamos a más gente que lo que estamos haciendo, nosotros vamos por la ruta correcta. Hay que decirle a la gente, a nuestras estructuras y a su vez las estructuras a sus comunidades,
Por eso nosotros somos un partido Ujú. estructurado, sólido, porque tenemos comités seccionales. Con ellos, en esa base, en cada sección, podemos hacer llegar un mensaje, sin duda de gestión en su comunidad, pero también un mensaje de decir no permitamos que siga ocurriendo esto. Para que no ocurra esto, necesitamos hacer mucha política Claro, desde las bases. Y hoy yo te puedo decir que eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nos mueve, por eso estamos aquí, porque no queremos que sigan destrozando a nuestro país, claro. porque nos duele. ¿Nos duele México? Claro que sí, nos duele México, pero tenemos que hacer algo. No solamente quedarnos con los brazos cruzados, indiferentes, ¿no? Tenemos que hacer lo que nos toca. Si cada quien hace lo que le toca, vamos a tener un país mejor. Y por eso pongamos nuestro granito de arena. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo. Extraordinario. Tienes muy clara la visión, muy claro el rumbo y muy claras las preocupaciones que muchos compartimos. Por último, Cristi, si tú quieras darle un consejo a un joven que apenas quiere entrar a política o una mujer joven, ¿qué le dirías? Después de esta trayectoria recorrida, hoy, ¿cuál sería el corazón, el mensaje que le darías a alguien? Pues mira, yo no llegaría tanto como consejo, porque, porque no, sin embargo, lo que sí le puedo sugerir a un joven, y siempre lo he dicho, cada que yo visito una preparatoria, o que tengo un encuentro con universitarios, o que estamos en una secundaria, ¿qué les decimos a los jóvenes? Primero, que levanten la voz. Queremos a los jóvenes que levanten la voz. Debemos de mover a los jóvenes, que no queden pasivos. Ujú. Si un joven levanta la voz, como sea, plural, si hasta nos critica a todos los partidos, que nos critiquen, pero que levanten la voz, que tengamos jóvenes participativos, eh, que vayan por su objetivo. Yo muchas veces les decía a los jóvenes, los sueños se pueden hacer realidad si ustedes lo decretan, si ustedes deciden, porque además a mí me sirvió. Ujú. Cuando yo quería entrar a la Facultad de Derecho, yo lo decreté. Venía del CCH Vallejo y para poder entrar a la Facultad de Derecho de CEU, pues eran precisamente quienes vivían cerca de CEU los que tenían más posibilidades. Yo salí con un extraordinario promedio y decreté entrar a la Facultad de Derecho. Hice lo que tenía que Claro, hacer y entré a la Facultad de claro, Derecho. claro. Todavía no me designaban candidata a presidenta municipal y yo ya había decretado que iba a ser presidenta municipal. Tan es así que al secretario de Obra Pública, a Rafael Díaz, en el 2019, en una obra que me gustó, le dije, yo voy a ser presidenta y este Parque de la Ciencia, que era uno de los primeros que hacían, le dije, quiero que lo lleves a mi tierra porque yo voy a ser presidenta. Y me dijo, amiga, si tú eres presidenta, cuenta con ello. Inmediatamente que tú ganes, nos reunimos. Y fui a verlo y se hizo realidad el Parque de la Ciencia. Claro, Hay que decretar lo que queremos. Si los jóvenes decretan que es posible, es lo que le diría a, a una joven o a un joven, decreten lo que quieren. Sus sueños se hacen realidad si lo decretan. Es ujú, un proceso. Decretar no es ujú, solamente una palabra, es un proceso. Un proceso que se arraiga en sus emociones, en su pasión por hacer las cosas y que además van a decir, se va a hacer. El decretarlo es ya verlo anticipadamente que está hecho claro, y trabajar para ello. Si claro. eso lo hacen, van a conseguir lo que quieran en la vida. Claro, claro. Tu historia es un claro ejemplo de ello. Muchísimas gracias, Cristi. Ha sido muy interesante escucharte porque además me quedo todavía más admirada de la mujer que eres. Eres una mujer con principios, eres una mujer profesional, esa es la palabra de la política y del ejercicio público. Y eres una Muchas mujer gracias. con claridad de rumbo y eso no es fácil encontrar. Esto último que tú decías, siempre no perder la claridad de hacia dónde vamos, decretarlo y decir voy hacia allá. Eso no es tan fácil porque en una dinámica donde todo el día hay mucho ruido, es muy difícil poderte centrar y encontrar políticos centrados en México es cada vez más complicado. Muchas gracias, Cristi. Mi Te querida Meli, agradecemos mucho. no quiero que cortes este audio porque además quiero que eso lo registres para ti. Quiero decirte que el estar aquí en esta gran familia del Comité Directivo Estatal me he encontrado
con grandes mujeres y grandes amigos hombres. Pero he de decirte, Meli, que efectivamente hoy que hemos coincidido desde que hemos estado trabajando, cuando le mostraste a la presidenta el proyecto de los dispensarios médicos, muchos a lo mejor pensaron y dijeron, no se va a hacer realidad, es muy difícil, porque a veces traducir una idea a la realidad es muy compleja. La presidenta creyó en ti y tú creíste en ese proyecto. Hoy te puedo decir que parte de lo que se ha logrado, que el comité vaya avanzando con mucha fuerza, que vaya teniendo más visibilidad con las acciones que se han hecho, es gracias a la gran aportación que has hecho en la Secretaría de Gestión Social, Gracias, a Cristina. tu equipo, que lo he conocido y que ha sido de verdad una persona muy valiosa en toda esta transitar de lo que hemos venido realizando. Muchas gracias. Esas giras de la presidenta, todo lo que tú has venido haciendo, porque no solamente son los dispensarios, es todo lo que tú has venido gestionando, le has aportado tanto al comité, que quienes te conocemos, pues obviamente hoy ya sabemos en esa dinámica que nuestra amiga Melissa, nuestra secretaria de Gestión Social, está haciendo su tarea Muchas de gracias. gestión social. Muchas Y eso es lo gracias. que necesitamos, darle vida a este partido. Claro. La presidenta se ha rodeado de gente tan valiosa que le ha permitido ir transitando. En la mañana platicaba con ella y me decía, vamos fuertes y vamos bien. El evento del sábado fue un reflejo Sí. del gran esfuerzo, porque aparte de ser nuestra secretaria de Gestión Social, pues también responsable político de una región nada sencilla, donde te tocó hacer lo que tú sabes hacer, política. Y eso nos permitió que todo ese ejercicio que ustedes hicieron durante esos meses, pues tuviéramos nosotros un evento importante Gran evento, gran evento. en la Plaza de la Unidad. Y esto se debe a ustedes en primera instancia. Así es que yo, que tengo la oportunidad de conocerte, de Muchas gracias, escucharte, Cristina. Muchas te has gracias. concentrado en tu trabajo, cero grillas, tú a lo tuyo. Creo que estás en tu ¿qué? Maestría o doctorado. Maestría. En tu Ajá. maestría y luego las giras y luego las reuniones y luego las gestiones. No, bueno, yo lo único que te puedo decir es que Gracias. estoy muy admirada de tu trabajo, muy reconocida. Le has sumado tanto a la presidenta, que quienes se dedican a su trabajo no necesitan de tanto más que concentrarse Claro. y dando muy buenos resultados. Así Yo es creo que eres claro ejemplo de eso, ¿no? Cuando se trabaja, los resultados llegan. yo te observo y mi Muchas querida Meli, gracias. claro que te he aprendido a ti, a tu equipo, y aquí vamos a seguir coincidiendo. Gracias. Y esta entrevista, que además qué extraordinaria idea de llevarla a cabo, me queda claro que hay más de esas 50 mujeres a las que tú vas a entrevistar, con grandes trayectorias. Yo he escuchado a muchas mujeres, hasta una presidenta excepcional, de todo lo que viene haciendo. Así es. Cuando yo entregaba sillas de ruedas o entregábamos programas de aparatos auditivos, pero sobre todo sillas de ruedas, nos dábamos cuenta de la gran fortaleza, las historias de vida de esa gente que todos los días les cuesta trabajo salir avantes, pero que tienen una gran fortaleza. Y de ellos aprendemos. Y entonces, mi querida Meli, muchas gracias por esta No, al entrevista. contrario, gracias a ti por sumarte. Y fíjate que, para terminar, ¿por qué es un libro para mujeres? Porque creo que en esta época, en este momento, las mujeres están dando la batalla, las mujeres están respondiendo, como dices, no solo en los grandes cargos, sino incluso un liderazgo seccional está respondiendo por su comunidad, por su colonia. Este país está sostenido por mujeres, aunque no les guste a los hombres, es una realidad. Lo vemos en las casas todos los días, con los hijos, en las colonias, en las que asisten a las reuniones vecinales. Son mujeres las que van a los encuentros, a las manifestaciones, a las reuniones, son mujeres. Así es. Entonces, este es un país de mujeres que están luchando precisamente por este país. Y este es solamente una probada de muchas mujeres muy valiosas, valientes, entregadas, como lo eres tú. Gracias, Muchas Cristi, gracias, querida. Meli. Gracias. Gracias, amiga querida.